Muy buenas noches a todo el público de Café Filo Barranquilla. Estamos contentos de llegar a ustedes con esta versión de nuestro evento, eh, que ya esta es la tercera versión eh, a distancia. Café Filo no se detiene, entonces estamos esta noche aquí con ustedes para compartir nuestro espacio. Le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Valentina. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Nosotros hacemos parte del grupo Poliestesi. Somos los encargados del evento Café Filo Barranquilla, que en tiempos de no pandemia era realizado en la Alianza Francesa. Estamos muy contentos de poder estar compartiendo este momento con ustedes. Los ponentes de hoy hacen parte igualmente de nuestro grupo. Tenemos a Lutari Martínez, que es una estudiante de literatura de la Universidad del Atlántico, y a Emanuel Ávila, que es filósofo egresado de la Universidad del Atlántico. Voy a hacerle la palabra a mi compañero Yair España para que les hable un poco acerca de qué trata el Café Filo de hoy. Listo, entonces, Lutari Martínez y Emanuel Ávila hoy, para el día de hoy nos traen un tema súper interesante, un tema de actualidad. Además, el título que ellos le dieron es ¿Cómo vive el Caribe una pandemia? Entonces, sin duda, es un tema que nos convoca a nosotros como caribeños. Entonces, eh, agradecerle antes que nada a Lutari y a Manuel por el compromiso y por ponerse la tarea, no de sacar de desempolvar uno de los temas que ya vienen trabajando, sino justamente hacer una propuesta hacia un tema que nos interesa a todos los que vivimos en el Caribe. El tema es súper interesante. Yo quiero comenzar con una presentación del concepto de pandemia a partir de la etimología. Pandemia está compuesta por dos palabras griegas: pan, que significa todo, completo, entero, y demia, de demos, que es pueblo. Entonces, en contexto epidemiológico, es justamente una enfermedad que logra afectar de manera masiva. Eh, Son muchísimas las maneras en que se nos puede ocurrir como una pandemia puede afectar al Caribe. Lo interesante también de la mirada de Lutari y Emanuel el día de hoy es que ellos nos van a hacer un acercamiento desde la literatura y desde la filosofía. Porque, por ejemplo, desde la historia uno se podría ir a recordar desde 1493 la epidemia de viruela, en 1498 la epidemia de sífilis endémica, dos epidemias que vivieron el Caribe justamente después de que la colonización comenzó, cuando eran llevados personas de acá, de estas regiones del Caribe, a España, incluso en cierto tono de exposición, podríamos decir estilo circo incluso. Entonces son muchísimas en cuanto a epidemias, desde el punto de vista histórico tenemos muchísima información. En 1514 también hubo una epidemia de influenza. Ya Lutari y Emanuel nos dirán qué encuentran ellos desde la literatura y desde la filosofía, pero el conocimiento que yo tengo es de que la primera pandemia como tal en el Caribe data de 1518 y es de viruela. Entonces, bueno, ya ellos nos contarán más específicamente qué fue lo que encontraron. En cuanto a las pandemias, suele ser tan interesante desde el punto de vista histórico los análisis que se hacen, que incluso se suele decir, por ejemplo, una autora llamada Elsa Malvido, ella, una cita, pongo entre comillas lo que dice, comenta que la pandemia unió biológicamente dos mundos allá a comienzos del siglo XVI.
Entonces es muchísimo todo el material que tenemos sobre pandemias, Caribe, pero como digo, no nos vamos a limitar hoy a la historia, sino que queremos que Luz Dari y Emanuel nos hagan un recorrido, una mirada filosófica. A ver, antes de darle la palabra a nuestros invitados, sí me gustaría plantearle un par de preguntas. Entonces, lo primero es qué vamos a entender como Caribe. Yo creo que estas preguntas también, ustedes tienen una estructura, por supuesto, pero si nos las pueden ir respondiendo a lo largo de su presentación, qué vamos a entender como Caribe, a qué territorio estamos haciendo referencia, al Caribe colombiano, a un Caribe más como una totalidad política implicando la cuenca, los otros países que también se conocen como Caribe. Eso sería la primera pregunta. Bueno, no, voy a plantear esa única pregunta hasta el momento a nuestros invitados. Ya le doy la palabra a Luz Dari, que es quien va a comenzar. Como ya saben, en Café Filó, nuestros invitados hacen una introducción, una presentación de unos 40 minutos, una hora aproximadamente, y luego ya vamos a ir cediéndole la palabra al público para que haga sus intervenciones, comentarios. Entonces, Luz Dari, cuéntanos tú cómo vive el Caribe una pandemia. Bueno, muchas gracias, Yair, por tus palabras al inicio. Mi nombre es Luz Dari Martínez, soy estudiante de licenciatura en Literatura y Español en la Universidad del Atlántico. Y bueno, estoy bastante contenta de compartir con ustedes hoy aquí en Café Filó. Bueno, el tema de hoy es bastante importante, ya que nos encontramos en medio de una pandemia, pero nos encontramos en una pandemia específicamente en el Caribe. Es algo que nos compete, es algo que vivimos todos los días. Entonces, sabemos con exactitud que este encierro prolongado ha hecho que estos tiempos se conviertan en una caída libre, casi que una caída libre en la conciencia de todos nosotros. Todo esto significativamente puede representar dos caras. Una de ellas puede ser derivar en un ejercicio maravilloso y fascinante de encuentro con nosotros mismos, o también en un viaje directo hacia la desolación, el olvido y todas estas cosas que se van olvidando cuando estamos en medio de un encerramiento, en medio de un encierro. Para estos tiempos de pandemia, sin duda, las medidas efectivas para mitigar la propagación del virus, digamos que serán siempre promover las distancias entre las personas, pues lo que siempre nos dicen tanto los medios de comunicación como el gobierno nacional y el Ministerio de Salud, ¿no? Promover las distancias entre las personas, dejar a un lado las relaciones personales y embarcarse en lo que yo diría en las profundidades del individualismo. Por esta razón, digamos que una de las zonas más afectadas por el virus son aquellas enmarcadas bajo la palabra Caribe, donde sin duda el encierro es ajeno a nosotros, es ajeno a nuestro entorno. Y el silencio se adueña de estas calles generalmente o únicamente en las madrugadas. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. Ya le cedo aquí a Gladys para que porfa me proyecte la primera diapositiva. Listo, la primera diapositiva está... Bueno, creo que tenemos problemas con las diapositivas, pero bueno. Primera diapositiva lo que decía era qué está pasando con el coronavirus actualmente en el Atlántico, ¿no? Para estos tiempos, digamos que el Departamento del Atlántico llegó ya a los 3.000 casos de coronavirus con el nuevo reporte que hizo el Ministerio de Salud este martes. Digamos que según el informe que se presentó últimamente, 93 de esos casos son en Barranquilla y el 73
en los municipios del Atlántico. Este análisis nos permite descifrar cierta preocupación que existe en el Atlántico, porque sin duda pasamos en los últimos días de tener 3.000 casos en el departamento. Este incremento ha sido totalmente proporcional, tanto en Barranquilla como en municipios aledaños como Soledad, Malambo, el crecimiento ha sido totalmente ascendente. Y precisamente esta ascendencia nos demuestra que ya existe una circulación del virus a nivel local. Por lo tanto, digamos que las medidas que está haciendo la alcaldía es aumentar los esfuerzos, sobre todo en los cercos epidemiológicos, con pruebas de apoyo a las familias con casos positivos más vulnerables. Pero lo que nos compete hoy aquí en esta reunión es cómo vive el Caribe esa pandemia, qué es lo que le preocupa al Caribe, qué medidas puede tomar el Caribe en cuanto a la pandemia cuando se enfrenta a este nuevo coronavirus que a todos nos está dejando a la expectativa, ¿no? A mí me causó mucha curiosidad y me llamó la atención una frase que dijo Pumarejo, nuestro alcalde, cuando le estaban entrevistando. El periodista le pregunta como, ¿le preocupa alguna situación hoy en particular en Barranquilla? Y Pumarejo responde como, la indisciplina social combinada con el esfuerzo de confianza seguían siendo los mayores retos para superar el coronavirus. Entonces, ¿cómo entender el coronavirus en una región donde, como les dije al principio, el encierro es ajeno a nosotros? No tratamos, digamos, de justificar por qué en el Atlántico se han incrementado los casos de coronavirus, sino entender por qué estas dinámicas suceden así en el Caribe. Para esto, voy a ver si Lai de pronto ya puede compartirme las diapositivas. Creo que sí. Vamos a esperar un momentito. Listo. Gladys, porfa, la diapositiva donde están los 3 autores que vamos a utilizar a lo largo de nuestro diálogo. Creo que es la 3ª o la 4ª diapositiva. Bueno, al parecer seguimos teniendo problemas con las diapositivas. Pero bueno, les venía comentando que esta charla, este diálogo que estamos teniendo hoy con ustedes, ha sido producto de una investigación que hemos venido realizando en los últimos meses como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo en el Caribe. Para esto vamos a utilizar o vamos a enmarcarnos en 3 autores principales. Uno de ellos es Antonio Benítez Rojo, que es un novelista, ensayista y escritor cubano que es que es conocido como el autor más significativo de su generación en Cuba, y su obra ha sido traducida a 9 idiomas y es recopilada en más de 50 antologías. Otro de los autores a nivel de literatura es Gabriel García Márquez, que es escritor, editor, guionista y periodista colombiano, conocido por todos y que fue el principal exponente latinoamericano del realismo mágico y del boom latinoamericano. También vamos a estar, digamos que son los autores que nos van a marcar la columna vertebral de nuestro diálogo. Pero tenemos a un autor llamado Edward Glissant, que digamos que va a estar rondando alrededor de esta charla que vamos a tener. Edward Glissant fue un poeta y filósofo martiniqués que nació el 21 de septiembre en Martinica. Glissant es tan importante para nosotros en este diálogo porque entendió las dinámicas que se mueven en el Caribe y abordó la diversidad cultural teniendo en cuenta los sucesos históricos, pero al mismo tiempo siendo conscientes de las complejidades actuales. Es por esta razón que se presenta como uno de los pensadores caribeños
más importantes respecto al legado de su obra literaria, ensayística, y que se toma como una referencia teórica fundamental para aquellos investigadores que exploran el Caribe desde la literatura, el arte, la filosofía, la diversidad lingüística y cultural caribeña. Luz Y Dari, cuando me refiero a discúlpame que te literatura, me interrumpa. refiero también a oralidad y escritura. Luz Dime, Dari, disculpa, parece que tienes que dar acceso creo que tú ya. a Emanuel. Ya. Creo que, Luz Dari, creo que tienes tú que dar el acceso a Emanuel, sí. Ya. Listo, Y ya gracias. tengo las diapositivas. Sí, ya. Ahí está Manuel y están las diapositivas. Gladys, Listo, porfa, la gracias. diapositiva que está como la foto de Glisson. Bueno, quedémonos ahí en el Caribe. Esos son los autores que le venía comentando ahorita, que eran Ever Glisson, García Márquez y Antonio Benítez Rojo, que van a enmarcar o van a ser la columna vertebral de nuestro diálogo el día de hoy. La siguiente diapositiva, por favor. Como ya les venía presentando, Ebrard Glisson, poeta y filósofo martiniqués, que abordó la diversidad cultural del Caribe y es una gran referencia teórica, fundamental para aquellos investigadores, porque como les dije, exploran el Caribe desde diferentes perspectivas. Bueno, ahora yo le voy a ceder la palabra. Bueno, esta diapositiva, antes de cederle la palabra a Manuel. Cuando Glisson murió, una gran amiga suya llamada Nancy Morejón, autora cubana, nos dejó palabras realmente importantes como que marcan, digamos, que marcan a Glisson a una introducción de lo que es su obra y de por qué Glisson es tan importante para nuestros estudios del Caribe. La voy a leer. Edward nos hará falta siempre, pero estamos seguros de que su obra, su trayectoria y su pensamiento nos traerán la luz que necesitamos en esta eternidad que nos dejó como regalo. El reconocimiento de un universo complejo, mestizo, diversificado que llamó el todo mundo, frente al que encontramos sin cesar la tierra, el fuego, el agua y los vientos que le llevarán hasta la orilla de las playas de Saint-Marie, entregado a la sabiduría popular, a la generosidad del mar de las Antillas y a la sombra de los árboles de Acoma. Esto lo escribió Nancy en el 2001 y en el 2011, perdón. Y gracias a estas, digamos que gracias a estas palabras y a esta reflexión que nos deja la autora, podemos entender por qué los aportes de Glisson resultan tan importantes. Es una persona, digamos que es un autor que ha pensado, que ha reflexionado especialmente sobre varios aspectos como la antillanidad, las negritudes, la creolización, las relaciones entre la oralidad y la escritura, como les mencionaba anteriormente, la memoria, las diásporas, las mezclas lingüísticas, para intentar aproximarse así a la complejidad de lo diverso y lo diverso, a lo diverso antillano, a partir de una perspectiva de poética de la relación, que es tan particular y solidifica las construcciones identitarias en nuestro Caribe. Entonces, ahora sí le voy a dar la palabra a Emanuel para que pueda seguir con la presentación. Sí, yo te escucho bien, no sé cómo escuche Yair y Laura. Yo no escucho tan bien, escucho como un poquito de eco. Como si estuviera en un lugar cerrado, muy cerrado, exacto. Sí, ok. O sea, pero no es claro entonces. Sí, Emma, dale, adelante. Sí. No es nítido, pero sí te escuchamos. Ok, dale. Bueno, buenas noches a todos. Llegué un poquito retrasado el vuelo. Pero sí, siguiendo y continuando con lo que dice Luz, ese va a ser, digamos, como el marco teórico, también conceptual, a partir del cual vamos a responder la pregunta que hoy nos tiene aquí, que es cómo vive el Caribe una pandemia. Muy al lugar, la connotación de Yair, la anotación más bien de Yair, de especificar y explicar la raíz o sí, la etimología de lo que significa pandemia, porque eso de hecho más adelante, cuando lleguemos a García Márquez,
vamos a dar cuenta de algunos detalles respecto a eso. Glisson, al igual que Benítez Rojo, que es como nuestro insumo, nuestro recurso teórico para responder justamente a esa pregunta, son, digamos, importantes en la medida en que han desarrollado un pensamiento y unos estudios en el Caribe que nos permiten hablar con propiedad y responder a eso que es el Caribe. Antes de responder a la pregunta, para retomar, que nos tiene aquí hoy, es importante para nosotros preguntarnos, en la diapositiva que está anterior a esa, sobre qué es el Caribe. Porque si bien estamos hablando de una pandemia en un lugar específico, geográfico de nuestro mundo, hay que también mostrar y explicar, comenzar por esa pregunta que tiene un interés también filosófico, sobre qué es el Caribe. Entonces, el Caribe, podríamos decir, continuando con la diapositiva, la que sigue, que es lo impredecible, lo que no se puede calcular en las palabras, que no se puede medir, que no puede ser definido, pero también lo imprevisible. El Caribe es multiplicidad, oralidad rítmica, el Caribe es opacidad, el Caribe es móvil y dinámico, el Caribe es móvil y dinámico, el Caribe es extensión, siempre hacia afuera y hacia adentro, plegadizo, siempre hacia el más allá y hacia el más acá, movimientos hospitalariamente erráticos, circulando y reuniendo. El Caribe es antropofagia cultural. Esto quizás condensa todo lo que vamos a hablar, ¿sí? Pero para explicar el Caribe, he tomado, digamos, basándome en las lecturas que he hecho a Glisson, a Benítez Rojo y a algunos especialistas, como lo es, por ejemplo, Claudia Barrera, que han desarrollado unos estudios finos sobre lo que es el Caribe, he querido abordarlo desde dos aspectos, ¿sí? Podría ser, en principio, un aspecto geográfico que denota unas características propias, situándonos en un lugar que es el planeta Tierra, ¿verdad? Y otro aspecto que tiene que ver mucho más con la ontología, con ese ser Caribe, con eso que se dice ser el Caribe. Entonces, ahí como se muestra en la diapositiva, Glisson utiliza la noción, el concepto de lugar común para denotar unas relaciones en un lugar específico. A veces el Caribe se ve de manera fragmentada. A veces se cree que, por ejemplo, cuando hablamos acá en Colombia, del Caribe, solamente en nuestra mente aparece geográficamente lo que representa el Caribe colombiano. Pero el Caribe en su totalidad, lo que llamamos la cuenca del Gran Caribe, es eso que vemos ahí en la imagen. Entonces es importante relacionar aquí el concepto de eso que llamamos Caribe, que denominamos Caribe, con la imagen que estamos presentando justamente aquí. El Caribe, que representa todo eso que está en el mar Caribe, ¿verdad? Que conecta a un océano Atlántico, a ese más allá, y el Caribe como la cuenca, que es ese más acá. Este Caribe que ustedes ven ahí, en esa imagen, tiene un nacimiento, ¿sí? Y de acuerdo a las lecturas que he hecho, partiendo de ellas, puedo decir que el Caribe, tal cual como lo conocemos ahora, hoy en día, no existía antes de la colonización. Eso que nosotros llamamos Caribe, eso que Glisson describe, por ejemplo, en la creolización, que más adelante hablaremos, es un Caribe que nace a partir de la colonización. Entonces, es importante aquí abordar, en la diapositiva que sigue, que el Caribe podemos abordarlo a partir de una relación con R mayúscula. Vamos a ir lentos aquí. Hemos mostrado una imagen, como lo ven, que es la de la cuenca, pero esa cuenca, que representa un lugar geográfico, está ligada a unos procesos históricos, económicos, políticos, y que denotan y que también implican unos procesos culturales en los cuales se involucra el Caribe. ¿Por qué lo digo? Porque la cuenca, tal cual como ustedes la ven, como un lugar abierto al mundo, da paso a lo que es la colonización. De hecho, Glisson, por ejemplo, dice
en pocas palabras, que el Caribe se convierte para Latinoamérica en el prefacio, ¿sí? El prefacio de una colonización desalmada. Entonces, en este Caribe vamos a encontrar como sus fundadoras, en un proceso de creación, dos matrices. Así las denomina Glisson, dos matrices. La primera matriz, que podemos verla en la diapositiva que sigue, es la matriz de la plantación. ¿Qué pasa en la plantación? Esta primera matriz, que de hecho, disculpen, la primera matriz es la de la barca negrera. ¿Por qué la barca negrera? Pues bien, los procesos de colonización están dados en un momento histórico en donde la esclavitud comienza a tomar o a colocarse como un punto importante para la producción. El capitalismo moderno, que estaba comenzando a dar los primeros pasos, llega entonces a tierras americanas, lo que conocemos como el continente americano, llega, pero la mano de obra, el capital humano que estaba acá, no era suficiente en fuerza física. Entonces comenzaron a llegar unas barcas en donde traían negros del África, de distintos lugares del África. Para Glisson, este se convierte en un punto central para el nacimiento del Caribe. Es el primer punto genético de origen, si queremos llamarlo, de donde el Caribe comienza a formarse. ¿Y por qué él dice que es la primera matriz? Vamos a leer entonces la cita de Glisson. Dice, en la barca abierta, el exilio se soporta, incluso cuando desgarra. La segunda noche fue de torturas, de la degeneración del ser, como venida del infierno. Supongamos 200 personas amontonadas en un espacio que apenas le hubo podido contener el tercio. Esa es la diapositiva anterior a esa, ¿sí? ¿Qué quiere decir Glisson con esto? Da unas especificaciones del lugar en donde era invivible prácticamente. Como estaban tan amontonados, todas estas personas que venían, seres humanos que venían del África, para que no pudieran tener contacto y no pudieran crearse revueltas al interior del barco, Glisson dice que los colonizadores los colocaban de modo de que una persona que viniera, por ejemplo, del suroccidente de África, no se comunicara con otra que viniera del suroriente del mismo continente, debido a que sus lenguas eran distintas. Entonces los colocaban de modo de que no se pudieran comunicar entre ellos y no hubiese revuelta. Dice Glisson que este es el inicio, el punto casi que convergente para el nacimiento de los creoles, ¿sí? Porque es que el creol como bien lo conocemos, nace de las mezclas, pero también de un sistema de comunicación que comienza a formarse a partir de unas condiciones. Y estas condiciones fueron dadas en primera instancia en lo que conocemos como la barca negrera, que fue la primera matriz. La segunda matriz, que es la que aparece justamente ahí en la imagen, es la de la plantación. Y este aspecto fundamental lo toca de manera mucho más profunda Benítez Rojo. Glisson también lo logra captar como una segunda matriz, pero Benítez Rojo también lo capta, pero a partir de unos fundamentos y una profundidad mucho más, más profunda, vamos a decirlo, capta la plantación de manera más profunda, diciendo que existe una plantación con P minúscula, pero también una plantación con P mayúscula. Esta plantación con P mayúscula denota un sistema económico alrededor de lo que son las plantaciones, pero esta plantación también se convierte en un punto en común en todo el Caribe. Las plantaciones de azúcar, de tabaco, de café, se convierten entonces en un sistema de explotación, pero también un lugar que va a propiciar el nacimiento de lo que hoy conocemos como el Caribe. Si bien en las barcas negreras venían africanos y de distintos lugares que hablaban distintas lenguas y posibilitó el nacimiento del creol como lengua, como lenguaje, ¿verdad? La plantación va entonces a
hacer simbiótico y a mayor escala todo este engranaje, si se quiere. ¿En qué sentido? En que la plantación es un lugar de trabajo en donde estaban no solamente esclavos negros, sino también esclavos indígenas, ¿verdad? Y que en ese lugar, en donde comenzaban a converger, esta gente ya no tenía, por decirlo, ni unas creencias aferradas a unos rituales y a una dinámica. La plantación se convierte entonces en un punto vital para que estas personas se revitalicen sus creencias y se pueda conservar y no puedan morir sus culturas a partir de una simbiosis, ¿sí? De una mezcla, que es lo que Glisson entonces llamará la creolización. Siguiente diapositiva. ¿Qué dirá entonces Glisson sobre la creolización? Dice, la creolización en acto se ejerce en el vientre de la plantación. Se hace, pero a pesar de todo, ella deja al luchar con una sola ala. Deja al ser luchar con una sola ala. El ser es desestabilizado. La plantación, como ese punto, que a mí me gusta mucho la imagen que Benítez Rojo da, sí, porque Benítez Rojo, por ejemplo, en la plantación dice que luego de cuando nace el Caribe, él dice que es como un Big Bang, es decir, hay una materia concentrada, unas energías concentradas en la plantación, que podemos denotarlo en todas las culturas que convergieron, que llegaron desde fuera y se posaron ahí sobre lo que son los territorios en el Caribe, porque ahí no solamente habían tribus indígenas y sociedades ya conformadas, indígenas de acá propias, que se puede decir que estaban en estos territorios, sino que entonces llega toda una cantidad, una multiplicidad cultural que se concentra en la plantación en relación al trabajo. Entonces, esta plantación va a compactar toda esa energía y cuando eso revienta, por decirlo de alguna manera, ocurre un Big Bang del cual nace el Caribe. Esa imagen me gusta mucho porque justamente denota el nacimiento de lo que hoy conocemos como el Gran Caribe. Y esa plantación que no solamente ocurrió en el Caribe colombiano, sino que también ocurrió en Cuba, como también ocurrió en Martinica, en Guadalupe, en todos estos territorios de la cuenca, dan a entender a Benítez Rojo que es el punto a partir del cual podemos decir que existe un Caribe, porque todas convergen. Pero a pesar de, como dice Benítez Rojo, esta isla se repite y se repite en las costas, en los archipiélagos, en los islotes, ¿verdad? Como una identidad, también hay diferencia. Los procesos que se gestaron en la plantación en Cuba, si bien tuvieron un origen en la plantación, como también en Colombia, no quiere decir que no hayan unas diferencias, pero sí es posible, por ejemplo, encontrar muchas más relaciones, lugares en común entre un cubano, ¿verdad? Y un colombiano del Caribe, de la costa, que un colombiano con un bogotano, por ejemplo. Las relaciones saltan a la vista. Entonces, la otra cita dice, la creolización exige que los elementos heterogéneos puestos en relación se intervaloricen, es decir, que no haya degradación o disminución del ser, ya sea al interior o al exterior, en este contacto y en esta mezcla. Para Glisson, por ejemplo, la creolización, el proceso de creolización que surge tanto en las barcas negreras y que llega a su esplendor en la plantación, es un proceso en donde las culturas se miran frente a frente, ¿verdad? Sin ninguna distinción. Por eso que él dice, no hay degradación del ser en la plantación, porque es que las culturas lo que hacen es justamente mirarse en una situación común, en donde, y esa situación común es la que permite la mezcla, la movilización de los elementos culturales que, por ejemplo, en la música podemos ver en la cumbia. En la cumbia es para mí el ejemplo clave de una creolización acá en el Caribe colombiano y en otros lugares también. ¿Por qué? Porque es que la cumbia colombiana, por ejemplo, que tiene los instrumentos de
la tambora, el llamador, el alegre, la flauta, ¿verdad? La flauta de millo, combinan lo que trajeron nuestros abuelos negros, lo que tenían nuestros abuelos indígenas y lo que trae el colonizador. Entonces, esos aspectos en la cumbia, ¿sí?, como género musical, proveen una creolización, y esto es solamente un ejemplo de lo que puede ser la creolización en la música, ¿sí? Entonces, la última cita es de Claudia Barrera, quien ya mencioné, y dice: la creolización es lo imprevisible, que no puede ser medido cuando las culturas entran en relación. No podemos en este momento, ¿sí?, decir de dónde a dónde empieza lo negro, de dónde a dónde empieza lo indígena y de dónde a dónde empieza lo europeo, sí, lo europeo como el sistema, el colonizador en ese sentido. ¿Por qué? Porque es que la creolización que ocurrió, por ejemplo, en las plantaciones en el Caribe colombiano, tiene unas medidas totalmente distintas a como ocurrieron en Martinica o en Guadalupe, ¿sí?, o en las costas de México, ¿sí? Entonces, no podemos medir la creolización. La creolización no es un sistema de medida. Por el contrario, simplemente denota unas características, un proceso de producción cultural, ¿verdad?, que se derrama sobre el Caribe y que convierte entonces al Caribe en un lugar con unas creencias, con unos procesos culturales, con unas formas de ser, unos modos de ser, ¿verdad?, que hoy justamente buscamos acá explorar, ¿sí? Porque si bien yo estoy diciendo todo esto de la plantación, de la creolización, de la barca negrera, no puede desentenderse de la pregunta central, porque es que esto, como un proceso histórico, como eso que nos antecede, posibilita esa respuesta, ¿sí? Entonces, la siguiente diapositiva, que me parece ya reúne todos los elementos, es una cita de Claudia Barrera, que dice: las evidencias del sometimiento y a su vez la explotación de sus territorios con las plantaciones y la esclavitud han permitido, sin embargo, enclaves en donde surge lo que llamamos conocimientos relacionales, ligados a un imaginario sustentado en valores de expresiones culturales vivas, que abren y ponen de manifiesto las singularidades y las diversidades. Esta cita que acabo de mencionar abre el plano hacia el lugar que buscamos explorar, que es la literatura. ¿Por qué? Porque todo esto que yo les he mencionado de la creolización y la plantación y cómo convergen todas estas culturas para dar inicio o origen a lo que es el Caribe, van entonces a compactarse en un imaginario, a recluir, a converger, no compactar, a converger en un imaginario que va a posibilitar la existencia del Caribe como cultura, pero también como formas de ser, como multiplicidad cultural. Estos conocimientos relacionales, de los cuales habla Claudia Barrera, permiten el nacimiento de unos estudios en el Caribe, de que existe un pensamiento en el Caribe, pero que también podemos encontrar elementos de ese ser caribeño en la literatura, porque es que si existe un imaginario del Caribe que va pasando de generación en generación por la oralidad, pues es posible entonces encontrar un pensamiento, no tanto como una identidad ni una esencia, porque en el Caribe las esencias no existen, porque somos una mezcla. Entonces no podemos entonces de esa manera mirar que esos conocimientos relacionales, de los cuales habla Claudia Barrera, nos permiten entrar a la literatura y sondear la literatura para poder encontrar esa oralidad, porque es que la oralidad, ese es el punto, ese es el punto de la oralidad. ¿Dónde podemos encontrar la oralidad? Pues en la tradición oral, nuestros abuelos, lo que nos cuentan nuestros abuelos. Sí, es cierto, pero la literatura en el Caribe, ahí está el ejemplo que les traemos ahora, por ejemplo García Márquez,
nos permite poder sondear y poder encontrar esas relaciones, poder encontrar esas formas y esos modos de comportarnos, vernos en un espejo, que seamos narrados de esa manera. La siguiente diapositiva, que posibilita una respuesta a la pregunta de qué es el Caribe. El Caribe es relación y la relación es movimiento. En ella se contiene el imaginario del Caribe. Por eso entonces la relación con R mayúscula, que es propicia en la creolización, en donde no hay jerarquías, en donde somos a partir de una relación, de una mezcla, somos producto de esa relación, el Caribe se constituye y la relación se convierte entonces en el imaginario que en la literatura se va a reflejar. Es decir, esa oralidad de la cual estamos hablando busca llegar, o llega más bien, se canaliza en la literatura y nos hace entonces comprensible, por ejemplo, que García Márquez nos muestra en 100 años de soledad todos esos personajes que se parecen a nuestros vecinos. ¿Sí? Entonces, esta relación nos lleva justamente a hablar y encontrar en la literatura una respuesta a ese ser caribe. ¿Sí? Ahí sí, Luz, ya te los dejo. Bueno, vamos a comenzar esta parte del diálogo que vamos a tener. Me gustaría comenzar leyéndoles un breve poema de Edouard Glissant que se titula Eso que estando no es. Entonces, bueno, voy a disponerme a leer el poema. Dice, el ente permanente tanto como el ser se disipa. La relación que separa del ser afirma el sujeto. El sujeto es asimismo una mirada de conocimiento. Es por lo cual la relación también desmonta el pensamiento del no ser. Es por lo que ella no es del ser, sino del ente. El no ser no sería más que exceptuando la relación. El no ser no precede la relación. Esta no se enuncia a partir de ninguna ruptura. El no ser de la relación sería su realización imposible. El ente que subsiste se ofrece no es solamente sustancia que se bastaría a sí misma. El ente que se aventura al ser del mundo al ser tierra. El ser del mundo realiza el ser en el ente. El ser del mundo no es una porción del ser del universo y se imagina suspendido en todo eso. Esta suspensión no es primariamente espacial. El ser del mundo es total y limitado. Su imaginación varía y su conocimiento fluye. La relación es conocimiento en movimiento del ente, que arriesga el ser del mundo. La relación tiende hacia el ser del universo a través del consentimiento o de la violencia. Esta tensión no es primeramente espacial. No conciban que el ser del mundo o el ser del universo sean del ser ni que allí se ciñan. De la relación depende el conocimiento en movimiento del ser del universo sea consentido por ósmosis y no a través de la violencia. La relación comprende la violencia, le marca la distancia. Ella es pasaje, no primariamente espacial, que da como ese pasaje y confronta el imaginario. Bueno, ese es el breve poema que le queríamos compartir de Glissant. Bueno, quiero quedarme en la diapositiva anterior que Manuel estaba, donde Manuel terminó. Bueno, digamos que a mí el término de relación con Glissant siempre me tenía dando vueltas en la cabeza y no entendía por qué. Mi interés, digamos, por esta reflexión de Glissant y por Glissant mismo consiste, digamos, en esa oportunidad de profundizar a través de sus lecturas transversales y también exploratorias el concepto de relación. ¿Por qué? Porque el Caribe aparece entonces, como lo decía Manuel, como ese lugar ejemplar de la relación, en el que las naciones y las comunidades, cada una con su propia originalidad, cada una con su propia identidad, comparten un mismo rumbo, y ese mismo rumbo se abre hacia el mundo y cobra conciencia en su capacidad, digamos, en la capacidad de engendrar o de crear
una simbiosis única, porque el Caribe en sí mismo es único. Y es, digamos, a partir de esa relación que Edouard Glissant nos invita a pensar y a vivir la realidad compleja de estas sociedades humanas que viven desde la experiencia del Caribe. Esta relación nos expone todos sus argumentos para hacernos a todos de algún modo comprender en un momento tan importante como este que estamos viviendo actualmente con el coronavirus, que digamos que en la mayoría del tiempo no se trata de tolerar al otro, sino que debemos reconocer esas diferencias, las cuales hacen parte de historias que narran a la misma vez el Caribe y se reúnen para habitar, como diría Glissant, en una circularidad vertiginosa. Si quisiera ahora ir a la otra diapositiva donde está la imagen de Glissant. Bueno, esta es una frase de Glissant que me parece importante resaltar porque digamos que aquí define lo que él llama una relación con R mayúscula, como lo decía Emmanuel en su diálogo. Entonces, leo. Se presenta así una nueva manera de considerar el ser hoy, no como una exclusividad ni como una pura consecutividad, sino como aquello que llamo una relación, una diversidad, una puesta en estado y una puesta en conciencia siempre en movimiento, de vinculaciones en y con el mundo. Esta reflexión que nos deja Glissant acerca de la relación me hace pensar un poco que, digamos que solo un cambio dentro de nuestras poéticas, es decir, de nuestros imaginarios, nos llevará, según Glissant, a pensar en el mundo como una totalidad y el Caribe también como una totalidad. Y digamos, esa interpretación o esa traducción puede sustituir el espacio, digamos que puede reemplazar el espacio cerrado del ser por espacios móviles que se constituyen digamos que se constituyen en la propia circularidad de la relación en medio del Caribe. Algo que hablaba con Emmanuel, digamos, antes de la presentación, y que él me lo recalcaba muchísimo, era que esta reflexión de Glissant es una reflexión ontológica, que por supuesto asume cuestiones o posiciones políticas, pero enmarcadas dentro de una poética o dentro de un imaginario, que ya no jerarquiza lo humano ni lo animal, sino que las relaciones se empiezan a concebir como una dinámica circunstancial de esos mismos imaginarios y de esas mismas poéticas. En las mismas relaciones humanas, en las relaciones y uniones humanas que se distribuyen y que se convierten en unas transformaciones constantes. Bueno, desde esta perspectiva, bueno, la siguiente diapositiva, no sé qué sigue. Bueno, digamos que antes de entrar a esta pregunta acerca de cómo sobrevivió a la peste el mundo de Macondo en 100 años de soledad, me gustaría enfatizar en que los aportes de Glissant, así como también, no en su obra filosófica, sino también en su obra literaria, intervienen significativamente en esta reflexión que se mantiene todo el tiempo sobre nuestra área cultural caribeña y que, como ya venimos hablando anteriormente, digamos que se encuentra en una complejidad enorme, ¿no? Bueno, ya centrándonos en esta pregunta para darle pie a la literatura, sabemos que las enfermedades en la literatura no son un ente extraño para el Caribe. Digamos que la literatura misma se ha encargado a lo largo del tiempo de relatarnos historias que circulan en esos escenarios caóticos que se invaden por la amenaza, que están invadidos por la amenaza constante de la muerte y del olvido. Y un ejemplo claro de esto es Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Pero entonces, se puede entender esta soledad como un estado del hombre y de sus vivencias con el entorno, pero que de alguna manera
logra superar mediante la relación con R mayúscula de Gleason con los otros en el Caribe. Caribe que Gleason bien nos describe como ese tejido de diferentes historias que se entretejen y se entretejen y se mezclan unas con otras y que siempre tienden a volver a sus raíces sin perder de alguna manera su esencia. Recurrimos entonces a pensar que la creación de Macondo nace desde el exilio y con la llegada de la peste, cada uno de los personajes logra una transformación importante en su capacidad de habitar y de convivir en ese, digamos que en ese Macondo que es tan cercano a nuestro Caribe y que encontramos tantas similitudes, ¿no? Cuando llegó la peste, los habitantes de Macondo encontraron esa misma manera de habitar y de convivir dentro de las circunstancias en que ese Caribe se estaba moviendo. Para nosotros, la soledad, el Caribe y el coronavirus no son asuntos menores. Todo el desastre de Macondo, que también es un desastre telúrico, esto lo decía García Márquez, ¿no? Como que todo este desastre de Macondo, que también es un desastre telúrico, viene a esa falta de solidaridad y la soledad de cada uno tirando por su cuenta. Digamos que esto fue lo que le respondió García Márquez a una periodista que le preguntó que cuál era la causa que había provocado la ruina de Macondo. El lenguaje mágico de 100 años de soledad, su musicalidad es digamos que reúnen ese sentir y ese modo de ser en un Caribe que trasciende a través del lenguaje y que crea su propio universo que encuentra sus complejidades y sus similitudes en nuestro Caribe. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quise traer en este diálogo también esta frase que ustedes están viendo en la diapositiva de la autora Margarita Vargas. Ella es investigadora y traductora académica mexicana, es licenciada en Relaciones Internacionales y por supuesto es reconocida en América Latina y el Caribe por sus estudios acerca del Caribe, hace parte del Sistema Nacional de Investigaciones. Esta frase específicamente, digamos que es de su más reciente trabajo que se llama Martinica tras las huellas de la antillanidad y digamos que el objetivo de esta investigación es analizar a través de 3 novelas de Gleason formas de concebir y cimentar una propuesta de antillanidad como una construcción de la identidad del Caribe. Entonces, la frase en su libro está ubicada cuando va a empezar a dar una introducción acerca de una novela bastante importante de Gleason que se llama La Lesage, que básicamente, digamos que es como la primera novela y la novela cumbre de Gleason. Entonces, la frase dice: las culturas del Caribe insular, con sus escritores, pintores, dramaturgos, actores, arquitectos y escultores, presentan diferentes versiones de los elementos que constituyen su entorno. El escritor martiniqueño Edward Gleason elabora una propuesta a través de la cual traduce las percepciones que los elementos de la naturaleza martiniqueña le despiertan y también de otros componentes de su entorno, tales como las fiestas populares, las ceremonias rituales y algunos mitos o leyendas, incluso penetra en los pensamientos y la psicología de sus propios personajes. Me pareció bastante importante porque para mí esto también es 100 años de soledad. O sea, esta descripción es como la perfecta descripción de lo que realiza García Márquez en 100 años de soledad. Digamos que volviendo a la pregunta que teníamos inicialmente, en 100 años de soledad, el autor colombiano nos relata un pasaje totalmente exquisito, lleno de imágenes cargadas de compromiso y responsabilidad frente a una enfermedad. Cuando la peste llegó a Macondo, consumió al personaje José Arcadio Buendía y a su familia en un profundo insomnio. Digamos que en la narración se puede evidenciar cómo poco a poco este virus se fue expandiendo por las calles del pueblo sin compadecer niños, mujeres, hombres, ancianos.
En Macondo, en ese pasaje de Macondo, nadie podía conciliar el sueño, simplemente, y las noches se hacían bastante eternas para los habitantes. Digamos que toda esta peste se tornó, la peste del insomnio vino acompañada con la peste del olvido, y esto hizo que el escenario se volviera mucho más impactante y mucho más caótico para los personajes, porque los obligó entonces a colocar etiquetas en cada objeto con su nombre, a cada objeto para poder recordarlos. Incluso en algunos casos, dejándose llevar por el miedo y el asombro y la angustia, los personajes optaron por escribir no solo el nombre del objeto o el animal, sino también su funcionalidad completa. Por ejemplo, hay una frase que dice, esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Entonces era como una prueba, no sé, como una especie de caos que los personajes nunca habían vivido en Macondo y que apenas estaban afrontándose porque en Macondo todo era nuevo. Y entonces, ¿qué pasó? Los habitantes de Macondo luchaban no solo con la peste del insomnio, sino contra el olvido. Y esa lucha también consistió en no dejar contagiar a los demás. José Arcadio Buendía, siempre líder en esta novela, ideó reunir a cada uno de los personajes, a cada uno de los jefes de la familia para informarles todo lo que sabía acerca de lo que estaba pasando. Entonces los habitantes, para que la peste no se extinguiera a otras poblaciones cercanas, optaron por una medida principal que consistía en que todos los forasteros, a pesar de las advertencias, que se atrevieran a visitar a Macondo, tenían que hacerlo sonando una campana. Entonces este particular sonido era como una especie, no sé, era como una especie de alarma para que las personas infectadas no se acercaran a ellos. De esta manera, el virus no se extendió más allá de sus propias fronteras y la cuarentena actuó de manera eficaz. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hoy, en el 2020, digamos, como les decía al principio, que la región Caribe es uno de los lugares con más contagios debido a la transmisión del coronavirus, nos damos cuenta que, así como la peste en el olvido, en Macondo, ese Macondo ilustrado que están viendo en las diapositivas, no, digamos que el virus no tiene preferencias y ataca a todos por igual y se resume en una realidad que nos está despojando a cada uno de nosotros de nuestros privilegios personales. Evidentemente, la peste del olvido fue un suceso incubado entre comillas e imaginado épicamente por García Márquez, que afectó entonces la memoria temporal de los habitantes de Macondo hasta la llegada de Melquiades, que apareció con su bebida mágica para que el pueblo recuperara de manera muy rápida sus recuerdos. Digamos que Melquiades aquí llega a ser como ese papel de narrador o ese papel de salvador incluso, que hace que los habitantes de Macondo recuperen sus recuerdos. Por supuesto, este pasaje de García Márquez está un poco alejado de la realidad que vivimos ahora, donde el afán nos está conduciendo al horror y a la incertidumbre total. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a lo largo de toda esta investigación que he realizado, siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué asociar entonces a García Márquez con Glisson? ¿Cuáles son esas circunstancias o cuáles son esos pensamientos que a ellos los unen? Y entonces pienso que indudablemente no podemos olvidar que, sin saberlo, García Márquez en Macondo, en su novela épica, nos está regalando un episodio en el que la información y el compromiso se unen para un solo fin. En el Macondo de García Márquez, y siguiendo a Edward Gleason, como lo hemos venido mencionando en todo este diálogo, el ser caribeño se apodera entonces física y culturalmente de todos los espacios para reconocer que entre ellos existe una múltiple raíz, una raíz múltiple. Y esa multiplicidad no destruye las raíces,
al contrario, las transforma de una manera creadora en una relación, en una totalidad abierta. Sí. Digamos que para Glisson, entre los diversos autores del Caribe, existe, independientemente de la lengua hablada, un lenguaje común. Y ese lenguaje común coincide en inscribirse en la poética de la relación como un pensamiento de archipiélago, como un pensamiento de apertura a la complejidad de lo diverso, que encuentra, digamos, una constante mutación en esa misma multiplicidad en esa misma multiplicidad, ¿no? Glisson, sin duda, piensa en las bases de una teoría de la identidad que procura apuntar a la singularidad, a la sensibilidad y a la singularidad. Digamos que esto es algo propio de la realidad de la que proviene el ser caribeño, ¿no? De ahí la poética de la relación, una relación que construye y que crea. Y los habitantes de Macondo, a través de una estrategia cultural, liberaron todo ese repertorio de dolor que resultó tras la peste del olvido en apuesta a la permanencia y la propia identidad gracias a Melquiades. Entonces, ¿por qué asociar a Glisson y García Márquez? Porque ambos nos hablan desde las profundidades, por decirlo así, de una literatura que se encarna, o sea, es encarnada en el Caribe, esa que es capaz de hacernos promover y hacernos crear imaginarios del mundo a través de recursos textuales y una forma de pensar que posibilita ensamblar, digamos que posibilita armar o ensamblar un proyecto. Y ese proyecto, como lo decía Glisson también, se une a los pensamientos de García Márquez. ¿Por qué? Porque reconstruyen la identidad del Caribe e idean la sociedad y la historia caribeña desde y con la literatura y el arte, alcanzados desde un lugar propio. Digamos que la fascinación que yo encuentro en estos dos escritores, que ambos igualmente son pensadores del Caribe, proviene de allí y de su manera de comprender que la relación no solo genera conexiones con el mundo, sino que también nos aporta una manera prodigiosa, por decirlo así, mágica, no sé, una manera prodigiosa de poder sentirlo, de poder expresarlo y de poder movilizarlo. Ya, la última diapositiva que tiene la frase de García Márquez, por favor. Ahora con esta frase que relata épicamente el fin de la peste en Macondo, podemos entender por qué Macondo extinguió la peste y de paso ahora a nosotros nos está dando una gran lección. Entonces, listo, Emanuel. No sé si quieres aportar algo más al diálogo, Yair. Bueno, mira, antes de darle la palabra a Yair, me gustaría anotar algunas cuestiones también de lo que Luz Daria ha hablado en relación a la obra de 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque es que la peste, por ejemplo, así como nos lo narra García Márquez, la peste llega de afuera, ¿verdad? Como toda peste y se incorpora. El punto vital de todo esto, y es que para nosotros es importante, y es que el Caribe, el caribeño, ¿sí? Guarda como ser, como un ethos, el estar abiertos, ¿sí? El siempre permanecer en relación. Y el hecho de estar el siempre el afuera y no el adentro, posibilita, por ejemplo, que en un cierto tiempo en el Atlántico, que es el que más, en Colombia, pues, posibilitó que en un tiempo estuviera, por ejemplo, el virus controlado. Pero llega un momento que además ya no se hace esperar y que se nos imposibilita a los caribeños estar encerrados. Es que de hecho la forma arquitectónica en cómo están construidas las viviendas en el Caribe, las viviendas de los pueblos, por ejemplo, nos damos cuenta que siempre permanecen abiertas, siempre están abiertas, externas, ¿sí? Entonces, una condición del Caribe que nos relata García Márquez son, en principio, la solidaridad, ¿sí? Porque el hecho de que se le colocara una campanita a quien estuviera sano implica que yo no me le puedo acercar.
Y ese no acercar implica una relación con esa persona, así no la haya un contacto físico. Entonces, la solidaridad de la cual justamente nos expone García Márquez, que termina con esta frase, que me gustaría de hecho leerla y desmenuzarla, dice: tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se detuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo. Yo quiero enfatizar en lo que dice García Márquez: se detuvo por cosa natural. El Caribe tiene la capacidad de incorporar, por ejemplo, una tragedia histórica como fue la colonización y todos los desgarramientos que hubo durante todo ese proceso de colonización, incorporarlo, crearse a partir de esos procesos históricos agudos en donde hubo muchísimos muertos, pero muchísimo más de lo que podamos imaginarnos, que devastaron islas, por ejemplo, en donde ahora, por ejemplo, habitan mayormente negros, y es justamente por todo el genocidio que existió en ese momento. ¿Cómo nosotros, verdad, con un pasado tan violento, podemos incorporarnos a ese pasado y construirnos a partir de él, no como un revanchismo? Porque es que yo siento, así como lo leía Bludari en el poema de Glisson, que la relación detecta, identifica la violencia, pero esa identificación de la violencia es para separarse de ella. El Caribe no es violento, por eso justamente permite la entrada. El Caribe es hospitalario, se abre al mundo, su estructura, su geografía lo especifica. Por ejemplo, si comparamos la cuenca del Caribe, ¿verdad? La cuenca del Gran Caribe con el mar Mediterráneo, nos vamos a dar cuenta que el mar Mediterráneo es cerrado y que en el mar Mediterráneo podemos encontrar el monoteísmo, ¿verdad? Pero lo pluricultural, lo multicultural que existe en el Caribe es dado porque permitió la entrada no solamente de africanos esclavos cuando llegaron, ni de los europeos colonizadores, sino que luego de la colonización siguió llegando mucha más gente. Por ejemplo, Melquiades es un ejemplo claro de una entrada al Caribe. ¿Y cómo recibe entonces en 100 años de soledad a Melquiades? Todas esas condiciones que son ontológicas de un Caribe son las que nos permiten a nosotros comprender y analizar qué y cómo nosotros podemos afrontar una peste, una pandemia como la que estamos viviendo. Está en 100 años de soledad relatada la peste del insomnio, ¿sí? Claro está, que conlleva al olvido, que es uno de sus efectos. Pero ¿cómo nosotros, como caribeños, verdad, podemos entonces incorporar esa pandemia a un estilo de vida, así como dice, y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo? Tenemos una capacidad adaptativa también en el Caribe de poder, sobre las mismas condiciones, seguir la vida. Por eso, no sé si al final está la frase de Benítez Rojo, Luz. ¿Sí está la frase de Benítez Rojo después de esa diapositiva? La siguiente diapositiva. Que me parece un cierre a todo lo que yo estoy diciendo. Y con esto ya sí cedemos la palabra. Dice: entonces supe de golpe que no ocurriría el apocalipsis. Esto es, las espadas y los arcángeles, y las trompetas y las bestias, y las estrellas caídas, y la ruptura del último sello no iban a ocurrir. Nada de eso iba a ocurrir por la sencilla razón de que el Caribe no es un mundo apocalíptico. La noción de apocalipsis no ocupa un espacio importante en su cultura. El Caribe se recompone, se reinventa a partir de unos sucesos. Justamente, un ejemplo claro es lo que hablábamos de la creolización en la plantación, por ejemplo, del nacimiento de los creoles. Bien podría en la barca negrera haberse anulado totalmente el lenguaje, ¿sí? Bien podría haberse hecho, bien podría en la plantación haber muerto todas las culturas que habían
venido y habían sido esclavizadas acá. Pero no, se reinventó. Y a partir de la creolización podemos encontrar entonces un punto importante para decir cómo el Caribe enfrenta a la violencia que viene de afuera, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros sobrevivir literalmente a una pandemia como la que estamos viviendo. Luz lo dijo ahorita, a partir de lo que nos compone como caribeños, que no solamente existe esa, o sea, no solamente puede ser aplicado para el caribeño en tanto territorio, sino también en tanto formas de ser, ¿sí? Entonces, con eso quisiera yo acabar. Gracias, Emma, gracias, Gladys, por sus intervenciones. Nos parece muy interesante el hecho de que podamos darle otra perspectiva diferente a esta pandemia desde la concepción de la literatura y también desde esta analogía entre estos dos literatos del Caribe, como lo es Gabriel García Márquez y Edward Wilson. Muy interesante. Les vamos a leer algunos comentarios y algunas preguntas de nuestros seguidores para que ustedes se la respondan. Uno de nuestros seguidores, llamado Carlos Moreno Escaño, pregunta: ¿cómo han vivido ustedes desde sus diferentes periferias esta pandemia? ¿Cómo así periferias? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Dice: sabemos que el Caribe está conformado por periferias. De acuerdo con esto, ¿cómo han vivido ustedes desde sus diferentes periferias esta pandemia? Bueno, o sea, para mí el Caribe, si lo mostramos desde el ámbito geográfico, aún por ejemplo la cuenca, o sea, entre nosotros como caribeños no existe una relación, estoy abordándolo desde lo que estás diciendo de periferia, ¿sí? Que no comprendo muy claramente. Pero, ¿cómo podemos entonces, cómo se está viviendo acá? Pues el Caribe no ignora su vitalidad. Esa frase, por ejemplo, que aún permanece ahí de Benítez Rojo, lo ilustra. Para nosotros no existe como tal un fin. No hay un apocalipsis. En el Caribe no se puede conjurar un apocalipsis. Por el contrario, hay una vitalidad que se impone. Por ahí he escuchado muchas veces que la alegría vitaliza, ¿no? Y eso se supone que al universal hay unas implicaciones. Yo podría responder desde la filosofía, por ejemplo, de que cómo se vive, pues, la relación. Es que la relación es la que vitaliza al caribeño, desde la relación del contacto con la gente, ¿verdad? Hasta las relaciones en el sentido de imaginario. Esa sería mi respuesta. ¿Ya me pueden escuchar? Sí. Luz, ¿quieres decir algo acerca de la pregunta que hizo nuestro seguidor Carlos? No, no. Bueno, otra pregunta que realiza nuestro seguidor es: ¿y cómo perciben esta pandemia desde el distanciamiento discursivo? ¿Perciben el diálogo igual de distante que el acercamiento físico? Esto es una cuestión aguda, porque de hecho esto lo que ha hecho es replantearnos la forma en cómo nos relacionamos, ¿sí? Por ejemplo, el café ya no se está haciendo en la Alianza Francesa, que es como normalmente se hace, sino de manera virtual. Entonces la pandemia reinventa las relaciones, pero no los desestabiliza. No hay una desestabilización, por ejemplo, hablando propiamente del Caribe, no hay una desestabilización. El Caribe tiene la posibilidad de poder reinventarse también y reinventar las relaciones y reinventar las formas en las que vivimos y convivimos, justamente.
O sea, García Márquez lo muestra, o sea, fácilmente. O sea, cuando la peste llega, la gente se guarda, pero ya está instalado en Macondo la peste del insomnio. Ya se ha esparcido por todos los lugares. Se afronta, no se huye de ella, se afronta. Y la estrategia, por ejemplo, cuando el insomnio, que trae como consecuencia el olvido, lo que hace, cuando hablaba de la reinvención, justamente estaba enfatizando en eso, en que, pues Arcadio Buendía lo que hace es, bueno, va a llegar el olvido, se me van a comenzar a olvidar las cosas, lo que voy es a colocar papelitos. Y así de esa manera no se me olvida cómo se llaman, pero luego entonces se me va a olvidar para qué sirve, que es el ejemplo que coloca de la vaca Luz Dari, que entonces, ¿para qué sirve la vaca? Porque esa es la palabra, las palabras también denotan utilidad. Entonces, de esa manera se reinventa en Macondo, como un ejemplo, lo que podemos entender como la peste del insomnio. Entonces, ¿cómo afrontamos nosotros como caribeños eso? Para mí, a partir de la relación. Emma, yo creo que lo que tú estás diciendo ahora mismo tiene mucho que ver con una pregunta que está haciendo aquí Mayerly, que la estoy viendo, que dice, ¿qué importancia tiene la peste para los habitantes de Macondo? Y es justo eso, ¿no? Yo creo que lo que tú mencionabas y también que ese éxito, digamos, entre comillas, que Macondo tuvo la peste, que Macondo tuvo con la peste, digamos, fue que se convirtió en un punto de llegada y un lugar de integración, un lugar de relación en el que al igual que nosotros, al igual que Macondo, a nosotros también nos urgen esas estrategias de integración, ¿no? De ensanchar nuestras fronteras y bueno, de reconocer que reconocer que la presencia del otro es nuestro habitar día a día. O sea, no es un asunto como de aceptar y ni siquiera creo que es de integración, sino que es una invitación a la cohabitación a partir de esa relación. Y creo que esa es la importancia que tiene la peste para los habitantes de Macondo, porque los hace reflexionar acerca de que, bueno, necesitamos algún tipo de relación con R mayúscula para que esta pandemia pueda cohabitar con nosotros y permita construir a su vez nuevos horizontes y que estos horizontes también permitan cuestionarse esa relación que tenemos con nuestro entorno y donde el otro, digamos que el otro no solo participa conmigo, sino que también es simultáneo y que juntos, digamos que podemos repensar en esa refundación o en esa recreación del espacio que queremos construir y al que apuntamos a habitar. Digamos que esa sería mi respuesta para Mayerlis. Sí, total, estoy totalmente de acuerdo con Luz, porque es que, ¿por qué traer o sea, García Márquez, 100 años de soledad es un retrato del Caribe? De hecho, yo me acuerdo de alguien que decía que no, o sea, no vivió su vida en el Caribe y leyó 100 años de soledad no estando acá, pero cuando llegó y volvió a leerlo, estando acá, decía que los personajes saltaban en la calle, que todo lo que García Márquez mostraba en 100 años de soledad se lo encontraba en el del parqueadero, en el que la atendía de aquel lado. Todas esas posibilidades que nos muestra García Márquez, de soledad, como un ejemplo, lo que nos dice es que la literatura, como ese medio a partir del cual se converge o se traduce la oralidad en el Caribe, puede ser una posibilidad también para salida. Pero otra cosita que me parecía importante de la pregunta que responde Luz es que en el Caribe la relación aún sigue siendo importante. ¿Por qué sigue siendo importante? Y no la relación en el sentido de un contacto físico, sino que, por ejemplo, el pico de la campanita que ocurre en la peste del insomnio, ¿no? El 100 años de soledad, no solamente era para las personas que vivían ahí que estaban sanas, sino también para los extranjeros. Eso implica que el Caribe siempre permanece abierto a un contacto, no puede cerrarse. Por eso, no estoy diciendo que sea el factor fundamental de que, por ejemplo, en el Atlántico hayan subido los casos de esa manera tan indiscriminada, de un momento a otro, pero también cabe precisar que, bueno, también hay unos factores de condiciones económicas que el gobierno no posibilita, por ejemplo, pero hay unas implicaciones ontológicas de que el Caribe, el caribeño, no puede encerrarse.
porque como parte fundamental de su ser es la relación, y la relación es apertura, es contacto, y García Márquez lo ilustra. Dice, para foráneos, cuando dice que solamente no es para gente que vive ahí, sino también para extranjeros que lleguen a Macondo, el cuentico de la campanita, por ejemplo. Sí, así es. Bueno, chicos, voy a ir aquí mostrando algunos comentarios que han hecho las personas en pantalla. Sí, les voy a leer algunos comentarios. A ver, Rodrigo Iñigo dice, saludos desde Ciudad de México, me da gusto escuchar a jóvenes caribeños dialogar con el pensamiento o sobre el pensamiento de Edward Glissón. Sí, bueno. Especialmente en estos tiempos difíciles de confinamiento y enfermedad. Desde Sevilla, España, María Carolina les manda saludos y dice que excelentes intervenciones. Sebastián Alandete dice, interesante cómo la relación de Glissón se contrapone a la soledad garcía-marquiana. Maravillosa interpretación. Hay de hecho, unos trabajos importantes sobre eso, sobre las relaciones que existen entre la relación de García Márquez con la soledad, que puede ser interesante si le parece interesante. Bueno, ¿no hay más preguntas o ya? Emma, te voy a pedir el favor de que trates de acercarte un poco más al micrófono o al celular o al computador cuando vayas a intervenir. Te voy a leer una pregunta que transmite Fabiana Sorel. Ajá. Dice, a ver, ¿qué papel juegan la vida y la relación en la pandemia dentro del Caribe? Bueno, yo creo que hemos estado respondiendo eso a lo largo de la presentación, de que... Bueno, de manera sintética para que Fabiana tenga una respuesta concreta. Sí, sí, o sea, repítela de nuevo, caballero. ¿Qué papel juegan la vida y la relación en la pandemia dentro del Caribe? Esa frase que aún sigue ahí, de Benítez Rojo, responde abiertamente. Si quieres una síntesis, cosa que se me sale de las manos una síntesis, es eso. Justamente, en el Caribe no existe el apocalipsis porque en el Caribe siempre ha existido la vida. Y de hecho, todo lo que sucedió, es que siempre me devuelvo al mismo punto cuando hablo de la vida. Para el Caribe es importante la vida porque toda la gente, todos los seres humanos que llegaron desde fuera y los que estaban aquí, que pasaron por un proceso de colonización, se sobrepusieron a ellos por medio de la relación. La relación en el Caribe implica vida, necesariamente. Y justamente por la relación es que no hay un apocalipsis, no se puede conjurar un apocalipsis en el Caribe. ¿Sí? Listo, perfecto. Chicos, yo personalmente quería que me contaran un poco qué piensan ustedes, si el Caribe es sinónimo de apertura, siempre es algo en lo que se enfatiza. A ver, en este momento de cierre, ¿qué está en represión el Caribe? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué se puede producir en el Caribe cuando estamos haciendo lo contrario a su, no quiero decir esencia, porque Emanuel bien decía ahorita que en el Caribe no hay esencia cuando somos producto de la mezcla, pero esa es una de las características que identifica el Caribe, justamente esa apertura. Entonces, ahorita en este cierre, ¿hay posibilidades de producción? ¿Se reinventa el Caribe o qué pasa? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Luz, si quieres comienza tú y yo sigo. Bueno, yo creo que era lo que respondí un poco ahorita, que digamos acerca de la pregunta que acaba de hacer Jair, yo pienso que todo esto es una invitación, digamos, a la misma cohabitación, ¿no? A no abrirse solo, digamos, como a una lección de proximidad, sino que nos permite construir nuevos horizontes con nosotros
y dejar a un lado como esa esencia de la que hablaba Emanuel un poco, ¿no? Que permita cuestionarnos de manera permanente esa relación con el entorno, donde juntos, digamos, podemos repensar en la creación de un nuevo espacio que queramos construir y donde, por supuesto, queramos habitar así como como hicieron los habitantes de Macondo, ¿no? Yo creo que ahora mismo urgen estrategias que permitan la relación, que permitan esa integración, que el Caribe se pueda abrir al mundo y se pueda abrir al mundo y sea una totalidad, ¿no? Eso es lo que pienso. Sí, me repites la pregunta, ¿ya? Yo les decía que si el Caribe desde su génesis es sinónimo de apertura, tú mismo justamente hacías una diferenciación entre el Caribe y el Mediterráneo que es fundamental en los estudios sobre el Caribe, de cómo el mar Mediterráneo es un mar cerrado y el Caribe en sí implica una apertura. Entonces, en estos momentos de cierre en todo sentido, de el sentido individual, estamos encerrados, hay cierre económico, en fin. ¿Qué pasa en el Caribe? ¿Hay posibilidades de producción en este momento? ¿O se inventa? ¿O qué pasa? ¿Qué hacemos? Sí, claro, o sea, el punto de la relación es que no involucra un aspecto simplemente material. O sea, la relación no involucra necesariamente un contacto, una apertura física, un contacto físico, ¿sí? El Caribe, y es ahí donde está la fuerza del Caribe. O sea, yo, por ejemplo, cuando estábamos conversando, hablaba de que el Caribe, la relación en el Caribe es imaginario. Y eso es lo que posibilita la apertura. No es un contacto físico. Si bien ahora, por ejemplo, no es mi caso porque, por ejemplo, no estoy en una ciudad, estoy en la periferia, o sea, estoy en un pueblo. Las condiciones de un pueblo son totalmente distintas a una ciudad, ¿sí? Como Barranquilla, por ejemplo. O sea, y ese contacto físico del cual se requiere también posibilita unos acercamientos que se reinventan, evidentemente. Pero eso sí, o sea, hay algo importante en todo esto, y va a parecer chistoso, pero el Caribe, al caribeño no se le puede encerrar. No hay posibilidades de encerrar al caribeño. Acá cuando empezó la cuarentena estaban haciendo sancocho en la calle. O sea, hay unas condiciones, si se quiere, psicológicas, que no le posibilitan a un caribeño estar encerrado en el modo literal, pero sí, también este encierro, para quienes lo están, posibilita unas salidas que no están demarcadas simplemente en lo material. Yo puedo estar aquí encerrado en un apartamento, pero mis salidas pueden ser, por ejemplo, espirituales, pueden ser conexiones. Cuando hablo espirituales no me estoy refiriendo necesariamente a lo religioso, acabo de aclarar, ¿sí? Sino unas salidas que involucran otros elementos que no necesariamente son materiales. La lectura, el regar plantas, por ejemplo, que es algo que yo hago, o sea, el regar plantas, el leer, el ocuparse de las relaciones familiares, el interactuar mucho más con la familia. La apertura y la relación no necesariamente involucra una salida literal hacia afuera, aunque sea así. Y la apertura del caribeño es esa. Simplemente se reinventan las relaciones, para mí. Muchas gracias. Una de nuestras seguidoras, Mayerlis Ortega, tiene una pregunta. Dice, ¿qué aspectos de la vida creen que pueden ser resignificados en el Caribe a partir de la pandemia actual? Ok. ¿Qué aspectos? Sí, Luz, ¿quieres responder eso? Dale tú. Algunos aspectos que pueden resignificarse, que es una variable importante en el Caribe, la resignificación, son los modos, por ejemplo, de encuentros. El Caribe, yo creo que le gusta, y estoy personificando el Caribe, el contacto físico. Por ejemplo, ahí está, volvemos otra vez a García Márquez. García Márquez, por ejemplo, cuando habla de la peste del insomnio,
¿Cómo pasaron la peste esta gente? Se reunían en montones a contar chistes. Eso era lo que hacían. Y decían, repetían y repetían el chiste buscando cansarse para poder dormir. Así igualmente, yo creo que las relaciones se reinventan, pero con otras intenciones. El hecho de que yo me reúna, por ejemplo, ya de ahora de manera virtual con unos amigos, ¿verdad? Por un chat, por WhatsApp, por ejemplo, se quiere decir que las relaciones en el Caribe están siendo reinventadas, pero no en el modo de que ya no hay relaciones. No, no, es que la relación con R mayúscula permanece en el Caribe. El punto es que se reinventan para posibilitar una salida. El Caribe no se cierra, ya, para responder también a Yair, en el Caribe no existe el cierre, no hay un cierre. Yo diría que en la realidad, como se pueden reinventar las relaciones, yo pueda, por ejemplo, ir a hablar con un amigo, sea cual sea, guardando unas precauciones. Y esas precauciones están reflejadas justamente en ¿qué? En la solidaridad. Si tú estás sano, pues esa persona que está sana debe usar la campanita. Y si yo estoy infectado, no me puedo acercar. Entonces, las relaciones se resignificarían en ese sentido, en solidaridad. ¿Sí? Que es quizás lo que decía Luz, la enseñanza, por si se quiere llamar así, que nos deja García Márquez con esto, que no es distinto al caribeño. El caribeño es hospitalario, el caribeño le gusta recibir, le gusta que la gente se sienta cómoda en donde está. Es una característica muy del caribeño, ¿sí? Que se denota en la alegría, la vitalidad. Bien. Listo, Emma, perfecto. A ver, un comentario de Margarita Vargas. Dice, a través del Facebook de mi hijo, quiero aprovechar este espacio para felicitarlo por el diálogo y el debate. Me parece una propuesta sugerente y creativa. Mis felicitaciones también a Luz Dari Martínez por el acercamiento entre la literatura de García Márquez y Glisón. La mirada estudiosa y sugerente de ustedes, los jóvenes, es un aliciente para el mundo que nos toca vivir hoy. Gracias. Gracias. Era para ti el comentario. Sí. Ah, no, pues gracias. No sé qué decir. Pues sí, no. Gracias. No, que es importante, digamos, permanecer en estos estudios del Caribe, porque a veces siento que no estudiamos el Caribe, ¿no? Que nos dedicamos a estudiar otras cosas y lo propio de nosotros no lo hacemos. Me parece pertinente también hacer esa relación con la literatura porque el Caribe en la mayoría del tiempo y de la historia está narrado a través de la literatura, entonces a través de la oralidad. Entonces me parece importante también hacer esas relaciones con literatura y por supuesto con el autor caribeño Edward Glissant. Gracias. Oye, sí, esto que acaba de mencionar Luz me parece importante resaltarlo y es el punto de cuál es el talento de la literatura en el Caribe, ¿sí? Porque existe una oralidad y nosotros somos pueblos de la oralidad. No fuimos pueblos que, de hecho, es una de las características que nos ha destacado. Somos pueblos que no están no se dio aún logos, por ejemplo, en la filosofía. No hay una recolección, pero existe una oralidad, existe una tradición oral, un pasaje de generación en generación en donde se van mostrando imaginarios y se nos van pasando en los imaginarios. Pero la literatura entra como papel importante aquí en el sentido de que recoge ese imaginario y lo distribuye. Pero también es importante porque en García Márquez, eso es algo clave que nos tiene que hacer pensar, claro. Porque en 100 años de soledad, cuando hablaba de la peste del insomnio, ¿por qué coloca esa parte de colocar papelitos en las cosas? ¿Por qué la palabra es importante? Tanto ahí como también al final de 100 años de soledad. ¿Sí? Entonces la literatura, lo que para mí está dado ahí es que la literatura es importante porque es la que posibilita que el caribeño no pierda la memoria, que no exista, que la peste del insomnio no nos acoja, no nos arrope
y se nos olvide que justamente tenemos una existencia histórica y que estamos dados a través de esa existencia histórica, que es también lo que hace Grisón, por ejemplo, cuando habla de las barcas negreras y escribe la novela también con base a ese suceso histórico. Chicos, por acá hay otra pregunta de Gladys Merlano que dice: ¿qué análisis se pueden encontrar en los autores sobre las diferentes formas de vivir la pandemia según la estratificación social? Eso es muy importante, porque de hecho, como yo lo decía, o sea, por ejemplo, la forma en cómo se está viviendo la pandemia en una ciudad, ¿verdad? No es mi caso, yo estoy en un pueblo, es totalmente distinto a cómo se está viviendo en una ciudad. Yo creo que en una ciudad, así como si lo hablamos en estratos también, puede posibilitarlo, porque es que la pandemia, ya cuando hablamos de estratos y el cuento ya se sale también a un sistema económico. O sea, más bien la lectura sería a partir de un sistema económico, en el sentido de que, por ejemplo, hay personas que están en unos estratos mucho más altos, que tienen unas condiciones económicas mucho más estables y que el encierro se los permite, que más bien eso posibilita el encierro, el encuarentenamiento. Pero para personas, por ejemplo, que viven de un diario, no lo posibilita, y eso es una gran crítica al gobierno. Por eso justamente yo lo decía, si bien el caribeño tiene unas condiciones ontológicas de apertura, de no encerramiento, ¿verdad? Que posibilita que nosotros no estemos dentro, sino que siempre estemos fuera. También hay unas circunstancias y unas condiciones que el gobierno no ha posibilitado. Y hablando de Colombia, no ha posibilitado, ¿sí? Y eso es lo que ejemplifica, porque ¿quiénes se benefician en realidad con estas ayudas del gobierno y las bonificaciones? Pues las personas que están en unos estratos más bajos, que viven de un diario, que trabajan de diario o que trabajan en empresas en que ahora se encuentran detenidas o que fueron votados de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí la respuesta está ahí. Perfecto. Bueno, por acá Andrea Morales también nos comenta que la peste fue un lugar de relación, ella lo pone con R mayúscula y dice un lugar de relación que podríamos adjetivar como resiliente y al mismo tiempo audaz. Total. La resiliencia, importantísima. Claramente, sí, totalmente de acuerdo con Andrea. Sí, eso es importantísimo, porque es que la resiliencia es algo que ha marcado el Caribe. O sea, una pandemia como esta no es algo agudo ni grave, o sea, para nosotros. Y yo pienso que es la resiliencia porque el Caribe siempre está sobreviviendo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Sobrevivir es sobreponerse a estar por encima de unas condiciones. Claro. Sí, justamente en los conceptos que nos comentaba Emanuela al comienzo, las dos matrices de las que nos habló, tanto los barcos como la plantación, son ejemplos irrefutables de resiliencia individual y colectiva, porque justamente vimos que no hubo digamos, utilizando conceptos más de la filosofía francesa, hubo líneas de fuga que permitieron reinventarse frente a cada situación, que permitieron justamente una mirada diferente en el lamento, sino buscar posibilidades de creación de otras condiciones. Sí, y ahí creo que tienes el audio un poquito dañadito. Sí, me escucharon muy bajito. No, entrecortado. Ah, bueno, igual. Vale, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí? Por acá Gerson Jiménez dice, a ver, dice,
Creo que dice, el intencionismo simbólico del Caribe no permite acatar las leyes. Bueno, es que imagínate, el Caribe, el Caribe, Impredecible e imprevisible, dice Glisón. claro, o sea, de hecho la creolización, por ejemplo, como proceso de hibridación, tomando el concepto de la biología atrevidamente, como mezcla, como simbiosis, es eso, no hay cálculo. O sea, la mezcla que hubo en Cuba no es la misma que hubo en Martinica, ni que hubo en las costas de México, ni tampoco la que hubo en el Caribe colombiano a lo largo y ancho de él, ni tampoco lo que hubo en Guadalupe. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Martinica se narra, por ejemplo, en las novelas y en las lecturas de Glisson, una exterminación terrible de indígenas, de gente que ya habitaba esos lugares, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en gran parte y mayormente en el Caribe. Entonces, sí, claro, o sea, ahí está eso. Bueno, hay más preguntas para ya ir cerrando. Por acá, Rafael Julio dice, el Caribe y todos sus recursos han sido olvidados por nosotros mismos. Es hora de rescatar todo lo valioso que tenemos y les manda unas felicidades por el bonito trabajo que están realizando. Sí, claro, Valentina, ¿tienes alguna otra pregunta? Por acá veo un par de comentarios de felicitaciones más de Gladys. Merlano dice, muchas gracias por pensar el Caribe desde el tiempo y el contexto que estamos viviendo. Sí, es importante que el caribeño va a salir de esto con la relación, en la relación con R mayúscula. O sea, si no hay relación con R mayúscula, en el ejemplo claro que dio la peste del insomnio en 100 años de soledad, no vamos a poder salir de ella. Así de sencillo. Y no es difícil para un caribeño ser solidario, ni preocuparse por el otro, ni ser resiliente. Está impregnado, utilizando la metáfora del código genético, o sea, está dado ahí en el código genético. ¿Sí? Hace parte del código genético que ha sido transmitido por la oralidad de nuestros abuelos, de nuestros padres. Ahí está. La genealogía en García Márquez de Soledad es importante en ese sentido, de la transición, del cambio generacional, de cómo se transmite esa oralidad. El cuento de heredar la ropa, todas esas cuestiones están dadas ahí justamente. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Yo llegué súper tarde, pero doy gracias a quienes estaban y asistieron y por las preguntas, comentarios. Espero sigamos viéndonos por acá. Y ya, bueno, se los dejo a ustedes, los presentadores. Listo, mil gracias, Emanuel y Lutari, dos jóvenes investigadores del grupo Nuevo Poliestesis, dos jóvenes que normalmente están en la parte más bien logística, organizadora, como todos los demás, siempre dando lo mejor de nosotros para que Café Filó siga llegando a sus hogares. Cuando estamos en la Alianza Francesa, pues lo hacemos allá. Ahorita igual, aquí está Luz Dari y Emanuel. Entonces, quiero agradecerles de manera especial por su compromiso con el grupo y por sus compromisos personales frente a los temas de investigación de su interés. Este tema del Caribe es uno de los pilares de nuestro trabajo en equipo investigativo. Entonces, genial retomarlo y que ustedes nos hagan esta presentación tan valiosa el día de hoy, donde nos comparten estas reflexiones que tanto interesan en este momento, un tema completamente de nuestra actualidad. Entonces, felicitarlos por la metodología y por la manera estructurada en que nos presentaron sus ideas, que sin duda se constituye como un espacio valioso, como un trabajo serio que podemos ver de ustedes. Entonces, mil gracias por estas
hora y 45 minutos que nos dedicaron Sí, amablemente. 8:24 p.m. Bueno, gracias y a invitar, ¿no? A que el café, miren, esto es un ejemplo de reinvención, el café se ha reinventado y ahora se está haciendo de manera virtual, entonces, ya saben, nos encontramos cada último jueves del mes aquí por este mismo canal con invitados especiales eh, y que ustedes también como público siempre estén ahí expectantes a eso. Sí, y también como recalcar un poco la importancia y, digamos, la necesidad de que existan espacios como Café Filó en una ciudad como Barranquilla, que también se mueve y circula en estas dinámicas que estábamos hablando ahorita del Caribe. Entonces, crear estos espacios también son importantes para que se puedan reivindicar los pensamientos, no solo del Caribe, sino de todas las temáticas que se abordan en Café Filó. Entonces, gracias. Yo la verdad estoy bastante contenta de estar hoy del otro lado del café y pues nada, gracias a todos por conectarse con nosotros y el otro mes también tendremos transmisión en vivo igualmente como hoy, así que también los esperamos. Ya saben, jueves 25 de junio sería nuestra próxima presentación. Todavía no tenemos especificado el tema, pero muy seguramente traeremos otro tema de interés y de actualidad para ustedes. Nuevamente, mil gracias a Emanuel Ávila, filósofo, y a Lutari Martínez. Estudiantes de literatura, quienes nos hablaron hoy de la pandemia, pero no nos dejaron con un sinsabor, no nos dejaron con un momento de pánico ni con una experiencia de pánico, sino que justamente nos hicieron pensar sobre conceptos muy bonitos, literalmente, como relación y con R conceptos, sí, con R mayúscula, conceptos justamente que más bien nos invitan a replantearnos y a reinventarnos. Entonces, mil gracias a ustedes, mil gracias a todos los seguidores del Círculo, a quienes nos acompañaron estas 2 horas de reflexión filosófica y nos vemos el próximo jueves 25 de junio. Chao. Chao.